Amén. Amén. Shalom, Shalom, amados amados hermanos. hermanos. Shalom, shalom. Shalom. Aló. Shalom, Shalom. ¿cómo están? Shalom. Shabbat Shalom. shalom. Amén. Shabbat shalom todavía para algunos. Por otro lado ya finalizado, ¿verdad? Amén. Shalom. Amén. Y bueno, haya terminado o no el Shabbat semanal, seguimos diciendo Shabbat shalom, porque sabemos de que pudo haber terminado Shabbat semanal, ¿verdad? Pero también estamos siguiendo ahora este Shabbat alto. Este Shabbat alto que es el último día de los panes sin levadura. Y qué rápido se nos ha pasado esta festividad, qué rápido se nos ha pasado la fiesta de los panes sin levadura al darnos cuenta que ya hemos comenzado el último día. Vamos a ver que mañana a la puesta del sol, ¿verdad? Ya habremos terminado con estas citas, con estas moedim que el Eterno nos ha concedido poder vivir. Y damos gracias a Adonai porque en su misericordia nos ha permitido poder estar acá, amados. Vamos el día de hoy a ministrar lo que es un estudio con respecto a la fiesta de Bikurim. ¿Ok? Sabemos de que hay muy poquitos versículos en Levítico 23 o en la Torá en general destinados a lo que es la fiesta de Bikurim. Pero vamos a darnos cuenta que es una de las fiestas más importantes porque fue allí donde Yeshua ha resucitado. Dicho eso, vamos a abordar todo el contexto general de la fiesta, lo profético y lo que abarca hacia nosotros a día de hoy. Amén. Así que vamos a pasar rápidamente a lo que es la administración de esta enseñanza. Luego vamos a también el día de hoy compartir el matzá, ¿verdad? Vamos a compartir matzá a aquellos que les va quedando, ¿verdad? Sabemos de que algunos todavía tienen que hacer un poco de matzá para el último día, pero aquellos que le queda vamos a compartir el matzá el día de hoy y luego vamos a tener un tiempo de Jalel que lo va a estar ministrando la hermana Lore. Por allí nos va a estar ayudando en esa exhortación de la Jalel. Amén. Así que bueno, como ven en pantalla, vamos a estudiar el día de hoy para este cierre de Shabbat semanal, apertura de Shabbat alto, el estudio de Bikurim. Recordemos que en unas horas más, por la mañana, nos vamos a estar juntando a celebrar Bikurim. Este es el estudio de Bikurim para que no tengan esa confusión, amados. ¿Ok? Entonces, vamos a adentrarnos a lo que es este estudio, pero antes vamos a orar. Vamos a darle gracias al Eterno porque nos permite estar reunidos y porque también nos permite recibir esta exhortación. Ahora, en esta hora estamos delante de ti, Padre Eterno, para poder darte muchas gracias por este día de Shabbat que nos has permitido poder vivir, poder gozarnos, poder estar en tu presencia y porque también automáticamente hemos comenzado un Shabbat alto. Hemos comenzado este último día de panes sin levadura, Padre, y hemos podido gozarnos en tu presencia. Adonai, en esta hora nos disponemos a aprender con respecto a esta fiesta de Bikurim, que también la celebramos en este día, Padre. Como tu palabra lo dicta, el día siguiente del Shabbat tendrán que presentar delante de Adonai el Omer, la gavilla de cebada. Padre eterno, gracias te damos porque tú has sido bueno y te pedimos que disponga nuestros corazones a la enseñanza y que podamos aprender todo aquello que tú nos quieras transmitir el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, Hamashiach. Amén y amén. Amén, Amén, amén. amados. Amén. 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 Aleluya. Vamos entonces a comenzar Amén. con este estudio de Bikurim. Vamos a leer primero el texto. Vamos a leer de Vaikra, capítulo 23, versículo del 9 al 13. Y nos dice lo siguiente. Y habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, ¿verdad? Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Adonai.
Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida en olor a Adonai gratísimo. Y su libación será de vino, la 1/4 de un hin. ¿Ok? Entonces, este es el texto el cual nos orienta a poder celebrar la fiesta de Bikurim. En el contexto de Levítico 23 nos encontramos primero, estas son las fiestas de Adonai. Dile a los hijos de Israel que las convoquen como santas convocaciones, valga la redundancia. Estoy parafraseando, ¿verdad? Entonces, son fiestas de Adonai que el pueblo debe convocar. La primera de ellas encontramos el Shabbat, y luego en el mes de Aviv celebrarás Pesach. 7 días comerán panes sin levadura, primer y último día será un Shabbat alto, ¿verdad? En lo cual hemos estado celebrando. Y luego nos dice que al día siguiente del día de reposo se ofrecerá esa gavilla, ¿ok? Y esto es lo que ha dividido a muchas personas a día de hoy en lo que son los moedim de primavera. ¿Por qué? Vamos a darnos cuenta, amados, que si usted ve en las redes sociales, a día de hoy hay muchas personas que ya han comenzado a contar el Omer, ¿ok? Han comenzado a contar el Omer, hoy día estamos en el día 6, 7, muchos días. Y qué hablar de los que celebraron ya hace más de un mes atrás. Entonces, muchas veces vamos a estar en Babel, vamos a estar en confusión con respecto a eso, pero tenemos que adecuarnos a qué nos dice el texto, y lo que Yeshua vivió nos trae más luz todavía. Recordemos las enseñanzas pasadas, salimos de Egipto y ¿ahora qué? Ahora mire la columna de nube. Cuando estaban a punto de entrar a Canaán, ¿verdad? ¿Cuál era la clave del éxito para conquistar la tierra prometida? Precisamente, adelante, tomen posesión de ella, escuchar la voz, la dabar de Adonai, pero escucharon las voces de los hombres y eso les llevó a morir en el desierto. Entonces, nosotros a día de hoy, sigamos la columna de nube, sigamos a Yeshua, sigamos la dabar de Adonai, no sigamos las voces de los hombres o pereceremos en el desierto. Entonces, vamos a ver esto sintetizado en generalidades. Primero, en un tiempo futuro, lo dijo Adonai, cuando entran a la tierra de Canaán. Mientras estaban en el desierto no se podía hacer. Una, porque estaban en el desierto peregrinando y no tenían cosechas. Entonces, ¿qué podrían presentar? Absolutamente nada. Número dos, lo que deben hacer, ¿qué se debe hacer en el día de Bikurim? Traer el Omer al Cohen delante de Adonai, ¿verdad? Lo que haría el Cohen, ¿y dónde lo haría? Mecer el Omer, la gavilla, ¿verdad? ¿Y dónde? En el Mishkan. Allá el texto decía que lo haría delante de Adonai. Y hemos visto que delante de Adonai se refiere a en el Mishkan. ¿Con qué propósito haría esto? Para hacer al pueblo acepto al Eterno, ¿ok? Es decir, para que el Eterno pudiera aceptar a su pueblo, para que el Eterno lo pudiera ver con ojos agraciados, ¿ok? El tiempo al día siguiente del Shabbat semanal. Vamos a ver por qué del Shabbat semanal y no del Shabbat, no del primer Shabbat alto de panes sin levadura, como lo hacen muchos a día de hoy. Y adicional, se presentaría una olá y una minjá. ¿Ok? Entonces, yo le recomiendo que usted pueda estudiar de esta manera la Torá, sintetizando los textos cuando se hacen un poco engorrosos o difíciles de comprender. Si usted puede darse cuenta, hemos subrayado con rojo, amarillo, azul, violeta, naranjo y verde. Luego eso lo podemos sintetizar en información para que lo podamos comprender a forma de generalidades. Entonces, con respecto a esto, porque hay gente que celebra el Bikurim al día siguiente del Shabbat alto de panes sin levadura y no al día siguiente del Shabbat semanal, simplemente porque su mirada no está puesta en Yeshua. ¿Ok? La semana en la cual murió Yeshua nos da totalmente la clave para que nosotros sepamos que Bikurim se celebra al día siguiente del Shabbat semanal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros tenemos que ubicar el primer día de panes sin levadura. ¿Cuál fue el primer día de panes sin levadura? Fue del domingo 17 al lunes 18. ¿Cuál es el siguiente Shabbat semanal? El que acabamos de terminar, de ayer viernes a hoy sábado por la tarde. Entonces, como ya acaba de terminar ese Shabbat semanal, tenemos el día de Bikurim. Y para este año,
con el último. Entonces vamos a ver lo siguiente. Yeshua resucitó en Bikurim. Siempre decimos, las fiestas se cumplieron ya en las fiestas de primavera, ¿verdad? Vemos que en Pesach murió, en Hamatzó fue sepultado, y en Bikurim resucitó, y en Shavuot descendió el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Lo tenemos ya aprendido casi por cultura general dentro de lo que son las raíces hebreas. Pero también vemos que a día de hoy se infiltran doctrinas para decir que hay unas primicias que tienen que irse en el rapto o arrebatamiento secreto, ¿verdad? Y posterior a eso, luego vendrá la venida de Yeshua, donde el resto será llevado, y ellos pasarán la gran tribulación. Entonces, esto es algo que también es muy confuso, y tenemos que dilucidarlo, tenemos que aprenderlo, y hoy día lo vamos a abordar en este estudio. ¿Ok? Pero primero, entendamos la cronología de la muerte de Yeshua, para entender que él resucitó en Bikurim, después de un Shabbat semanal y no al día siguiente del Shabbat alto de panes sin levadura. Entonces, vamos a ubicarnos, hermanos, en lo que es el 14 de Aviv. ¿Ok? 14 de Aviv, ¿qué es lo que sucedería? Sería la muerte de Yeshua. La Torá nos enseña que se pararía en un cordero desde el 10 de Aviv. El 10 de Aviv, Yeshua entró en Jerusalén, ¿verdad? Como decían, Osana, el hijo de David. Luego sería este cordero observado hasta el 14. Ya vimos la semana pasada cómo es que Yeshua fue observado, fue tentado, fue probado y finalmente no tuvo ningún defecto, para así morir el día 14 de Aviv, entre las 2 tardes, vale decir a las 3, como lo dicen los evangelios. El día 15 de Aviv, ¿qué es lo que sucedería? Yeshua estaría en el sepulcro. Y ese sería el primer Shabbat alto de panes sin levadura. El primer día de panes sin levadura, ¿verdad? Entonces, hay gente que postula que al día siguiente sería Bikurim, ¿verdad? Tenemos Shabbat alto de panes sin levadura, y al día siguiente sería Bikurim. Esto no puede ser así, porque si no, Bikurim no se hubiera cumplido en el cuerpo de Yeshua. Porque nosotros sabemos que Yeshua resucitó hasta 3 días después, no al día siguiente de haber sido muerto y sepultado. Entonces, en la cronología de la muerte de Yeshua, vemos que se cumple el día 16 de Aviv y Yeshua permanece. Llegamos al día 17 de Aviv, tercer día de Hamatzó, y Yeshua finalmente se terminaría levantando de entre los muertos cuando este día estaría acabando y comenzando el 18 de Aviv. Vamos a verlo también en lo que son los días de la semana gregoriana, ¿ok? Tenemos miércoles, que coincidió con el 14 de Aviv, tenemos jueves, que coincidió con el 15 de Aviv, tenemos viernes con el 16 de Aviv, tenemos sábado con el 17 de Aviv, y tenemos domingo con el 18 de Aviv. Miércoles, entre las 2 tardes, 14 de Aviv, ¿verdad? Entre las 2 tardes, Yeshua habría muerto. Yeshua murió, ¿verdad? Como lo narran los evangelios. Entonces, ese día miércoles, que era el 14 de Aviv en el calendario hebreo, Yeshua murió. A la tarde del miércoles, cuando terminaba el 14 de Aviv, recordemos que los días hebreos son de entre atardeceres, Yeshua sería sepultado. ¿Okay? Recordemos que José de Arimatea estaba apurado, ¿verdad?, por sepultar a Yeshua porque estaba por comenzar el Shabbat. ¿Qué Shabbat estaba por comenzar? El Shabbat alto de panes sin levadura, del primer día de panes sin levadura. Entonces, esa sería la sepultura de Yeshua. Ahora contemos. Ahí tenemos del atardecer del 14 al atardecer del 15, un día. Del atardecer del 15 al 16, 2 días. Del atardecer del 16 al del 17, 3 días. Y vemos cumplida la señal de Jonás. Por eso vamos a entender que el día 17 de Aviv, cuando estaba finalizando y comenzando el 18 de Aviv, vale decir, en el atardecer del sábado, fue cuando Yeshua se levantó. Por eso es que Yeshua no resucitó en domingo, sino que Yeshua resucitó sábado por el atardecer, cuando terminaba el Shabbat semanal y comenzaba el primer día de la semana. ¿Ok? Y vamos a ver que allí fue la resurrección de Yeshua,
y donde se cumple en su cuerpo la fiesta de Bikurim. ¿Ok? Entonces, eso es la señal para entender que la fiesta de Bikurim no se celebra después del primer Shabbat alto de panes sin levadura, sino que luego del Shabbat semanal, tal cual como lo hizo Yeshua. Los que hoy día celebran el Bikurim, luego del Shabbat alto de panes sin levadura, están negando con sus actos la resurrección de Yeshua y el cumplimiento de la fiesta de Bikurim en su cuerpo. Por lo tanto, recordemos, hay un texto que nos dice en el Brit Hadashah que con nuestros labios le confesamos, mas con nuestros actos le negamos. Y tenemos que tener cuidado, tenemos que ser consecuentes. Hoy día muchos, por seguir calendarios de hombres, que son rudimentos de hombres, al fin y al cabo, están negando a Yeshua. Nosotros sabemos que la Torá se cumple en Yeshua. Yeshua es la Torá viviente. Por eso no podemos depender de un calendario judío, ya sea el de Gilel, ya sea el Caraíta, sino depender de los tiempos establecidos que Adonai nos deja a través de Yeshua HaMashiach. Entonces, esto es muy importante de comprender. Yeshua resucitó en Bikurim, luego del Shabbat semanal. Que hay 3 fiestas de peregrinación. Sabemos 7 fiestas, 7 Moedim solemnes, llamados. Hermanito, se le está trabando, hermanito. Y ahí quedó. Nos fue. Ahora me escuchas. No, No. Cerrado, hermanito. A ver, espera un poquito. ¿Se va a cortar un poquito? Espérenme. Amén. Amén, amén, no hay problema. ¿Ahora sí me escuchan? Amén. 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 Y la pantalla se sigue presentando, ¿no? Amén, hermano. Sí, sí, sí. Amén, amén. Bueno, vamos a proseguir entonces. Nosotros sabemos que son 7 Moedim solemnes, entre los cuales tenemos Pesach, tenemos Hamatzot, tenemos Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippurim y tenemos Sukkot. Pero de esos 7 Moedim solemnes podemos ver que hay 3 que son de peregrinaje. Entre ellos podemos ver el Pesach, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el libro de Deuteronomio nos muestra de que el Pesach, el cordero, antes de ser sacrificado, tenía que ser presentado en el templo. Entonces tenía que estar el templo para Pesach y ellos también tenían que comer los panes sin levadura durante 7 días y luego en Bikurim tenían que presentar la gavilla al sacerdote y esta es la mesería delante de Adonai, vale decir, en el templo. Entonces, esas 3 fiestas se cuentan como Pesach y representan una de las primeras fiestas de peregrinación. Así también tenemos lo que es Shavuot y tenemos también lo que es Sukkot, son fiestas de peregrinaje. ¿Ok? Entonces vamos a comprender que en Pesach, ¿verdad? Vale decir ya para el día de Bikurim, ¿qué día se presentaba? ¿De qué frutos? De los frutos de la cebada. Mientras que en Shavuot se presentaban los frutos del trigo, en la fiesta de las semanas. Y en Sukkot se presentaban los frutos de los árboles. Esa era conocida como la cosecha postrera. Es curioso hoy día que podamos entender que de estas 3 fiestas de peregrinaje solamente hay 2 que fueron cumplidas y queda una, que es la fiesta de Sukkot. Y es por eso que es tan representativo que las cosechas se presenten delante de Adonai. Vamos a ir viendo cómo nosotros representamos esas cosechas. Entonces, las fiestas de Adonai son fiestas agrícolas, son fiestas que se representan a través de la agricultura y estas están relacionadas con las cosechas. Vamos a ver qué es lo que es un omer. Nosotros estamos acostumbrados a decirle gavilla, ¿verdad? Pero nos vamos a dar cuenta, amados, que la gavilla en hebreo se dice omer, ¿ok? Entonces, el omer. La palabra hebrea gavilla es omer. Un omer se define como una medida de productos secos con un contenido de 1/10 parte de un efa. Es decir,
10 omer componen una efa. Entonces, eso nos ayuda a poder comprender las medidas que el Eterno da para poder presentar, sobre todo, las minjá, que son ofrendas de grano. Voy a pedirle a uno de mis hermanos que pueda buscar Éxodo 16:36. Amén, hermanito. Éxodo, ¿cuál, hermano? Amén. ¿Alguien lo encontró allí? Era Éxodo 16:36. Cualquiera que lo tenga, amados. Que lo lean, hermanito. Adelante, adelante. Amén. Amén, hermano. Dice aquí. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Amén. Allí confirmamos entonces mediante la Torá que el Homer es la 10ª parte del Efa. Entonces, la palabra para gavilla es el Strong 6016, que es Homer. Y esto es muy curioso ver que también se relaciona con Gomer, lo cual es, y conocemos que es el nombre de la mujer de Oseas, lo cual significa también consumado es, comer, ¿verdad? Así que vamos viendo un paralelismo con eso, con las palabras que Yeshua dijo en el madero. Vamos a darnos cuenta que Homer tiene su raíz en la palabra amar, lo cual significa aparentemente amontonar, castigar, como si fuera apilando golpes. Pero en definitiva lo vamos a entender como reunir el grano. ¿Ok? Y precisamente eso es lo que el Eterno ha destinado sobre su pueblo. Él nos volvería a reunir. Es por eso que esa gavilla, el Homer, nos representa a nosotros. Como el Eterno va a recoger el grano. Nosotros vemos las cosechas en Apocalipsis y también en los evangelios. Dice que aquellos que sean aceptos serían almacenados en los graneros. Él recogería, reuniría el grano. Pero lo que es la maleza, ¿verdad? Todo lo que es esa hierba que no sirve para nada, sería entonces quemada en el fuego, la cizaña, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se debía hacer con el Homer? ¿Qué se debía hacer con ese Homer, verdad? Vamos a ver que la palabra nos dice que en la gavilla el Homer tenía que ser mecido. ¿Ok? ¿Me escuchan, hermanos? Creo que de nuevo se me estaba yendo la sí, señal. No, está bien, está bien. Amén. ¿Sí? Ya, ok. Entonces, vamos a ver que la gavilla de Homer tenía que ser mecida. Para la palabra mecer, ¿verdad? Vamos a ver en Strong, en hebreo, 5130. Para aquellos que son nuevitos y no conocen lo que significa el Strong, es un diccionario de concordancias, lo cual nos ayuda a ver el hebreo y el griego en el cual fueron escritas las escrituras. Amén. Entonces vamos a darnos cuenta que la palabra mecer viene del Strong hebreo 5130 y es la palabra nuf, lo cual significa tiritar, vibrar hacia arriba y hacia abajo o mecer hacia adelante y hacia atrás, usando en una gran variedad de aplicaciones. Convocar, frotar, hilvanar, aserrar, agitar la mano. Vamos a ver que una de las definiciones que vamos a encontrar para estas palabras es alzar, aplicar, esparcir, levantar, mecer, mover, ofrecer, perfumar, presentar y zarandear. Entonces, esto es maravilloso que lo podamos comprender, amados. ¿Por qué? Porque también tiene mucho significado, entendiendo que nosotros somos representados a través de ese Homer, ¿verdad? Ese grano que tiene que ser reunido. ¿Qué se tiene que hacer con ese grano? Tiene que ser zarandeado, tiene que ser esparcido. Vimos que cuando el pueblo estaba reunido, las 12 tribus de Israel, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo el Eterno? Tuvo que dispersarlos, tuvo que esparcirlos. Vemos en Devarim 30 que tuvieron que ser mecidos. El grano fue mecido y se esparció por todas las naciones. Y ahora para que el grano vuelva a ser reunido, tiene que ser zarandeado. Nosotros vamos a encontrar textos, ¿verdad? En el Brit Hadachá, donde dice que el juicio parte por la casa de Adonai. Es decir,
por lo que son el pueblo de Israel. Y no entendiendo el pueblo de Israel solamente como los judíos, sino que también entendiendo que en ellos está la casa de Efraín también. En Israel está la casa de Efraín entre todas las naciones, y para ser presentados delante de Adonai como un Homer, para ser reunidos en el grano, entonces también tienen que ser zarandeados. Vemos que Yeshua le dice a Pedro, le dice, el diablo te pidió para zarandearte, ¿verdad? Y yo he orado por ti, es lo que Yeshua le dice. Y vemos que también Yeshua no tan solo oró por ellos, sino por los que ellos ganarían. Entonces vamos a ver cómo todas las piezas se van encajando. Como les decía al principio, hay doctrinas que señalan, ¿verdad?, que falta todavía que se cumpla la resurrección de las primicias, y por eso va a haber un arrebatamiento secreto, por eso va a haber un rapto, y amados, eso no va a ser así. Nosotros tenemos que entender que las primicias se cumplieron con Yeshua, y que nadie puede ser presentado delante del Eterno sin haber sido mecido, sin haber sido zarandeado, sin haber padecido la persecución, sin haber padecido lo que es la gran tribulación que estamos a punto de vivir, y de hecho que ya estamos en ella. Entonces, sigamos. ¿Qué representa la cosecha? La cosecha va a representar a todos los que confían y tienen emuná en Yeshua. Vamos a leer algunos textos. Mateo 13 nos dice así: entonces, despedida a la gente, entró Yeshua en la casa. Acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Yeshua, el Mashiach. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Por eso tenemos que entender que nosotros, para ser presentados al Eterno, no ocurrirá antes del fin de la época. Y el fin de la época lo pone Yeshua. Su venida, la venida de Yeshua, pone lo que es el fin de la época. Es por esto, amados, que la siega es en el fin del siglo. No hay una siega antes. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que comprender. Y los segadores son los ángeles, que es lo que habla Yeshua con respecto a la venida, ¿verdad? En Mateo 24 lo podemos ver, que el mismo Yeshua está diciendo que con voz de trompeta los ángeles reunirían a sus escogidos desde los cuatro vientos. Entonces, eso es muy, muy importante que usted lo pueda comprender. La siega, los hijos de Elohim, serán recogidos hasta el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo de Elohim, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y precisamente para entender estas cronologías necesitamos entender las fiestas, porque Yeshua es el que pone el fin del siglo. Yeshua viene en Yom Teruah a levantar a su pueblo. Y vemos que 10 días después es el día de Yom Kippur, pero esos 10 días son los días terribles en los cuales sucederá lo que allí se expresa, que el Hijo del Hombre, ¿verdad? Yeshua, que es el Hijo del Hombre, es una connotación para representar al Mashiach, enviará a sus ángeles, ¿verdad? Eso usted lo puede leer incluso en el libro de Joel, capítulo 2, si no me equivoco, donde expresa que vendrá un gran ejército como nunca antes se ha levantado, y no se pondrán tropiezo ni el uno con el otro, sino que entrarán y asediarán a los malos, y un montón de cosas que habla allí con respecto a ese texto. Incluso dice, convoquen ayuno, arrepiéntanse, a ver si todavía el Eterno tiene misericordia de ustedes. Y ese es un apunte a lo que sería Yom Teruah, Yom Kippur, el día de la expiación. Entonces, eso es todo relacionado con las fiestas de invierno. Luego vamos a leer, amados, lo que es Marcos capítulo 4, del 26 al 29. Decía además, así es el reino de Elohim, como cuando un hombre echa
echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esto es muy importante. ¿Cuándo llega la siega? Cuando el fruto está maduro, cuando está listo para poder ser cosechado. ¿Ok? ¿Y cuándo es la siega? Ya lo vimos en el texto anterior, al fin del siglo, y lo cual se relaciona con la venida de Yeshua. Lucas 10 nos dice lo siguiente: después de estas cosas, designó Adonai también a otros 70, el Adón, ¿verdad? Yeshua, designó a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él debía ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, la mies es el fruto, ¿verdad? Es mucho, mas los obreros son pocos, por tanto rogad a Adonai de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como cordero en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos en ella, que en ella haya, y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Elohim. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros zapatos lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Elohim se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¿Okay? Esto es muy, muy importante de poderlo comprender. Vemos nuevamente la estrecha relación con esa mies, con ese fruto que tiene que ser recogido. Pero aquellos que se nieguen a escuchar el mensaje que Yeshua ha enviado, que Yeshua ha comisionado, entonces en aquellos el castigo será más terrible que aún a los que habitaron en Sodoma. Y eso es lo que podíamos ver en la relación con el capítulo anterior, ¿verdad? Donde decía que cuando la mies estuviera madura, llegaba la siega. Y cuando la siega llegara, entonces los malajim, los ángeles, enviados por Yeshua, apartarían a aquellos que hacen la iniquidad, aquellos que sirven por tropiezo, para poder ser quemados en el fuego. Vamos a leer otro texto, ¿verdad?, que nos habla de esto. Apocalipsis 14:14. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Cuando nosotros vamos viendo esto comparado a los demás versículos, ¿verdad? Vamos a encontrarnos, amados, que eso sería hasta el fin de la época. El fin de la época donde llegaría la siega. Y tenemos que ser presentados como cosechas. Yo sé de que el estudio se llama Bikurim. Usted puede decir: pero hermano Javi está hablando de Yom Teruah, de la fiesta de invierno. Y bueno, al final del estudio vamos a comprender el por qué. Ahora, espiritualmente, la gavilla representa a aquellos que aceptan a Yeshua en sus corazones. Y tal como aceptar a Yeshua en tu corazón demanda que tú también le ames con tu corazón, guardando sus mandamientos. Eso es clave, eso tenemos que entenderlo y tenemos que saberlo. Yeshua dijo: si me amas, guardarás mis mandamientos. Y también tenemos que entender
que el contexto general de las escrituras nos demuestra que las primicias son de Adonai. Por ejemplo, el primogénito, tanto de hombre como de bestia, era santificado, hecho apartado, kadosh, y presentado a Yud-Hei Bat-Hei. Si alguno de mis hermanos puede leer Éxodo 13, versículo 2, el capítulo 22, versículo 29. Amén. Amén, hermanito. Si quiere, a ver, vuélvame a decir. Éxodo 13, 2 y el 22, capítulo 22, versículo 29. Amén. Palabra del Eterno. Permítame tantito, hermanito. Déjame poner mute. Ahí está. A ver, Éxodo 13, versículo. Palabra del Eterno. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Mío es. Y Éxodo, ¿cuál me dijo, hermanito? Y Éxodo 22, 29. 22, 29. Palabra del Eterno. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Amén. 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 Entonces, con respecto a los hombres y a las bestias, a los animales, tenían que ser consagrados para Adonai. ¿Ok? La primicia era de él. En segundo lugar, vamos a ver también las primicias o primeros frutos de toda la tierra eran presentados a Yud-Hei Bat-Hei ante su altar en alabanza y acción de gracias. ¿Ok? Si alguien puede leer de Barín, Deuteronomio 26, del 1 al 11. Amén, hermanito. Amén. Deuteronomio el 1, 11. 26 Deuteronomio del 20. 1 al 11. 1 al 11. Amén, hermanito. Lo leo en la versión Kadosh, hermanito. ¿O en la Reina Valera quiere? Como usted guste, hermana. Ok, entonces Reina Valera. Palabra del Eterno. Cuando hayas entrado en la tierra que Yud-Het-Vav-Hei, tu Elohim, te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Yud-Het-Vav-Hei, tu Elohim, te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Yud-Het-Vav-Hei, tu Elohim, escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Yud-Het-Vav-Hei tu Elohim, que he entrado en la tierra que juró Yud-Het-Vav-Hei a nuestros padres, que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Yud-Het-Vav-Hei tu Elohim. Entonces hablarás y dirás, delante de Yud-Het-Vav-Hei tu Elohim, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros duras servidumbre. Y clamamos a Yud-Het-Vav-Hei, el Elohim de nuestros padres, y Yud-Het-Vav-Hei oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Yud-Het-Vav-Hei nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Yud-Het-Vav-Hei, y lo dejarás delante de Yud-Het-Vav-Hei tu Elohim y adorarás delante de Yud-Het-Vav-Hei tu Elohim. Y te alegrarás en todo el bien que Yud-Het-Vav-Hei tu Elohim te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Amén. Amén. Amén, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que podemos darnos cuenta es eso, las primicias. Todo lo primero es para Adonai. Y precisamente cómo tenemos que acercarnos con esas primicias, con Jalel y con acción de gracias. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de todo esto, Adonai nos quiere demostrar que Él quiere que estemos cerca de Él, que estemos cercanos a Él, que su pueblo esté allegado a su voluntad. Vamos a ver qué es lo que sucede con el día 18 de Aviv. Ya vimos en la cronología, ¿verdad? Que cuando el 17 de Aviv terminaba y comenzaba el 8, fue cuando Yeshua precisamente resucitó. Entonces, cuando estaba por finalizar el día 17,
Yeshua resucitó cuando comenzaba el día 18. Y también vamos a encontrar que ese mismo día se daría lo que es el cruce del Mar Rojo. ¿Ok? Si alguno de mis amados hermanos pudiera leer Éxodo capítulo 5, versículo 3. Amén. Amén. Shabbat Shalom, amados. Éxodo 5, permíteme, ¿eh? 5, versículo 3. 5, versículo 3. Amén. Palabra del Eterno. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos, bueno, el Elohim de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Yud-Heh-Vah-Heh, nuestro Elohim, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Amén. Amén. ¿Verdad? Ahí señala, iremos 3 días en el desierto y celebraremos fiesta. ¿Esto de qué manera nosotros lo podemos comprender, verdad? Lo podemos ver que para presentarse la cual se representaría a través de cruzar ese mar rojo. Y nosotros sabemos que el pueblo de Israel salió una noche de el mes de Aviv, salió de Egipto. Y esa noche, ¿cuál sería? Sería el 15 de Aviv. Recordemos que el 14, entre atardeceres, sería Pesaj. Cayendo la noche, se comería el Pesaj, ¿verdad? Y luego saldrían de Egipto. Es decir, cuando el 15 de Aviv había comenzado. Si nosotros contamos del 15 al 16, es un día. Del 16 al 17, 2 días. Y del 17 al 18, 3 días, como lo establecen las Sagradas Escrituras. Iremos 3 días hacia el desierto y allá entonces celebraremos fiesta a Adonai. Algo maravilloso que también tenemos que ver con respecto a esto, amados, es que la muerte de Yeshua a nosotros nos permite ser hebreos, entendiendo que hebreos es cruzar. Abraham fue el primer hebreo porque cruzó desde Ur de los Caldeos a través del río Éufrates para poder llegar a Canaán, la tierra que Elohim le estaba dando. Entonces, más adelante vamos a encontrar en las Escrituras que igualmente el pueblo de Israel tuvo que cruzar el Jordán, ¿verdad? Tuvo que cruzar también el Mar Rojo, y eso nos representa la inmersión. Nosotros también, la muerte de Yeshua, que fue en Pesaj, ¿verdad? Nos permite ser hebreos. Morimos con él en la inmersión, pero con su resurrección, que es el Bikurim, tenemos vida eterna. Voy a pedirle nuevamente a alguno de los amados hermanos si puede leer Romanos 6, del 1 al 4. Amén. Amén. Shalom, hermanos. Quedando un poco dolorida. Romanos 6, ¿verdad? Amén. Del 1 al 4. Palabra del Eterno. Muertos al pecado. Así que entonces nosotros diríamos, vamos a seguir pecando para que abunde la misericordia. Yud-Heh-Vah-Heh no lo permita. Como nosotros que hemos muerto al pecado, vamos a seguir viviendo en él. No sabemos que aquellos de nosotros que hemos sido inmersos en el Mashiach Yeshua, hemos sido inmersos en su muerte. Por medio de la inmersión en su muerte, hemos sido sepultados con él, para que tal como por la gloria del Padre, el Mashiach fue levantado de la muerte, de la misma manera nosotros también vivamos una vida renovada. Amén. 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 Exacto. Ese es el compromiso que todos adquirimos al resucitar a través de Yeshua, al tener una vida nueva, que podamos tener ese compromiso de vivir una vida renovada conforme a lo que son las Escrituras, conforme a guardar los mandamientos del Eterno. Vamos a proseguir entonces. Yeshua es el Bikurim, el primer fruto. Vamos a leer algunos textos. Mateo 1, del 23 al 24, nos dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Elohim con nosotros. Y despertando, Joseph del sueño hizo como el ángel de Adonai le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, es decir, no tuvo relaciones sexuales, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yeshua,
Entonces, ¿qué sería? El primogénito, el primero, la primicia. ¿Por qué? Porque sería el hijo que concibiría una virgen y daría a luz, es decir, rompería matriz. Y como todo varón hebreo que rompe matriz, tiene que ser presentado y consagrado a Adonai. De hecho, cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 12, dice que la mujer estaba encinta, ¿verdad? Israel, ¿verdad? En ese contexto, no Miriam, sino que Israel, porque tenía esas 12 diademas que representaban a las 12 tribus. Concibió, dio a luz un hijo, y este fue arrebatado para el reino de Elohim. Por lo tanto, es allí donde nosotros vamos a ver que se va cumpliendo. Yeshua es un primogénito. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Elohim. Es decir, Yeshua, nuevamente el primogénito del Padre. Pero esto vamos a darnos cuenta de que muchos lo han utilizado para decir que Yeshua no es Elohim, cuando el mismo texto dice, adórenle a Él, todos los ángeles de Elohim. Cuando nosotros sabemos que adorar a otros dioses, ¿verdad? Es algo prohibido, es algo que atenta contra las 10 Dabar que se dieron en el Sinaí. Por lo tanto, desde allí vamos a ver que Yeshua recibe adoración, es decir, algo que solamente Elohim puede recibir. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito nuevamente de toda la creación. Apocalipsis 1:5, y de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de toda la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces vamos a ver allí nuevamente el primogénito de los muertos. Usted a día de hoy podrá decir, pero Yeshua no fue el primero que resucitó, ¿por qué sería el primogénito entre los muertos? Cuando vemos que anterior a eso, ya había resucitado Lázaro, resucitó a una niña, ¿verdad? Creo que era la hija de Jairo, no recuerdo bien. También vemos que Elías resucitó a un niño, al hijo de la viuda, etcétera. ¿Por qué Yeshua sería el primero en resucitar entonces? Porque fue el primero que resucitó para no morir nunca más. Ese es el primogénito de los muertos. Ese es Yeshua. Vamos a ver que Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ok? Nuevamente, la primogenitura reposa sobre Yeshua. Corintios 15, del 20 en adelante. Este es un texto que vamos a estar sintetizando también el día de hoy. Mas ahora, Mashiach ha resucitado de entre los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, que es Adán, también por otro hombre, Yeshua, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido tiempo, debido orden. Tenemos Mashiach, las primicias, luego los que son de Mashiach en su venida. Entonces, eso es lo que vamos a entender, amados. Este texto se ha utilizado últimamente con nuevas doctrinas que no son nada fundamentadas en las escrituras para decir, resucitó Yeshua. Nos vamos a ir nosotros en un rapto secreto, las primicias, y luego a la venida después de la gran tribulación será el resto. Y eso no es así. Tenemos que entender quiénes son esas primicias de las cuales Rab Shaul está hablando. Lo vamos a abordar más adelante. Luego, vamos a ver, Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Elohim, ¿verdad? El principal de la creación de Elohim. Colosenses 1:18. Y él es cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia en él. ¿Ok? O sea, todo tiene preeminencia en Yeshua. Él es el Bikurim nuestro. Vamos a ver, amados,
con respecto a Bikurim en estos momentos, ya vamos a ir finalizando, que tenemos que entender lo que es la estructura quiástica, o quiástica, mejor dicho, yo me equivoqué en el título, es la estructura quiástica. Amén. La estructura quiástica, vamos a darnos cuenta a través de la menorá, es lo que se relaciona en los brazos. Y también vamos a entenderlo en los 10 mandamientos, ¿verdad? Veamos que el primero, en relación a Elohim, perdón, hay 5 en relación a Elohim, y hay 5 en relación con los hombres. Y vamos a ver que eso se van relacionando. Por ejemplo, yo soy Yud-Hei Vat-Hei, que te sacó de la tierra de Egipto. Es una declaración de poder. Adonai es Yud-Hei Vat-Hei, tu Elohim, ¿verdad? El primer mandamiento en relación a nuestro prójimo es no matarás. Es decir, si yo no mato, yo estoy proclamando que Él es Adonai, que Él es Elohim y que Él es el dador y el que quita la vida. Entonces se van relacionando. Por ejemplo, el segundo dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo en relación al prójimo es no adulterarás. Y sabemos de que la idolatría, que es tener dioses ajenos, se relaciona con el adulterio espiritual. Y allí vemos la conexión. Y así cada uno de los 5 mandamientos en relación a Elohim, con relación a los hombres, se van uniendo en lo que es la estructura quiástica. Y también lo vamos a ver en la menorá, ¿verdad? Podemos ver que se relaciona lo que es Pesaj, la primera fiesta, ¿verdad? Con lo que es Sukkot. Vamos a ver que Hamatzot se va a relacionar con lo que es Yom Kippurim. Vamos a ver que Bikurim, perdón, Yom HaKippurim, de Yom Kippur. Y vamos a ver que Bikurim se va a relacionar con lo que es Yom Teruah. ¿Por qué? Porque se encuentran precisamente en el mismo brazo de la menorá unidos. Entonces tenemos Bikurim relacionado con Yom Teruah. ¿Ok? Tenemos Bikurim relacionado con Yom Teruah. Y yo le decía, por eso hemos visto que hay una estrecha relación en toda la administración. Que a ratos parece Bikurim, a ratos parece Yom Teruah. Pero es porque están ambas fiestas ligadas. Esta administración se ha hecho con esa intención, que podamos verlo de esa manera. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que relaciona a ambas fiestas. La resurrección. En Bikurim, ¿quién resucitó? Resucitó Yeshua. Yom Teruah, ¿qué es lo que está precisado para ese tiempo? La resurrección de los muertos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Primera de Corintios 15:23, lo habíamos visto anteriormente. Dice que hay un orden para las resurrecciones. Tenemos primero, ¿a quién? A Mashiach, las primicias, luego los que son de Mashiach en su venida. ¿Ok? Vemos que 2 de esas ya se cumplieron. ¿Ok? Si faltara aún que las primicias se cumplan, estaríamos diciendo que Yeshua entonces no cumplió Bikurim. Vamos a darnos cuenta. Mateo 27, del 52 al 53, nos dice lo siguiente. Y muchas veces por lo que es un error de traducción, nos descontextualizamos en el texto. Y dice, también se abrieron los sepulcros y los cuerpos de mucha gente que había muerto fueron levantados a la vida. Y después que Yeshua resucitó, salieron de los sepulcros y fueron a la ciudad Kadosh, donde mucha gente los vieron. Entonces, ¿quién resucitó primero? Yeshua. Y después que Yeshua resucitó, se levantaron las primicias. ¿Y dónde fueron precisamente? A la ciudad Kadosh. ¿Cuál es la ciudad Kadosh? Es Jerusalén. ¿Y a qué se debía ir a Jerusalén en el día en el cual Yeshua resucitó? A presentar las primicias, a presentar los primeros frutos. Todo eso sería un evento profético que Yeshua demostró al resucitar, lo cual sería terminado en el día de Yom Teruah, en el día de su venida, donde todos aquellos que hemos puesto la emuná en él, vamos a resucitar. Esto lo podemos entender. ¿Por qué? Porque dice que mucha gente los vio, que mucha gente conoció a estas personas. Es decir, que habían muerto recientemente. No eran muertos de antaños, porque habían sido vistos, habían sido reconocidos, ¿verdad? Entendieron que eran personas que habían muerto y volvieron a la vida. Por lo tanto, probablemente eran seguidores de Yeshua que habían resucitado como primicias. Entonces, vamos a darnos cuenta. ¿Cuál es el orden?
Mashiach, las primicias, luego los que son de Mashiach, ¿cuándo? En su venida. ¿Quién resucitó acá? Yeshua, las primicias, en el día de Bikurim. ¿Y cuándo resucitará el resto? Todos los que tengamos la confianza en él, que hayamos muerto en él. Precisamente esa es la lluvia tardía que está profetizada para Yom Teruah. Dice el texto, 1 de Tesalonicenses 4:13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra de Adonai, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de Adonai, no precederemos a los que durmieron, porque Adonai mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con shofar de Elohim, descenderá del cielo y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Esa es la cronología que Pablo ha dado, tanto a los corintios como a los de Tesalónica. ¿Sí me escuchan? Amén, Amén. 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 Perfecto. Entonces, ¿cuál es la relación que vemos aquí? Que tanto Mashiach como las primicias se cumplieron con Bikurim, y lo que ahora falta es los que son de Mashiach. Es decir, nosotros, los que pertenecemos a él, los que con su sangre hemos sido comprados, los que con su sangre hemos sido redimidos. Entonces, eso es lo que debemos entender. ¿Por qué Bikurim se relaciona con Yom Teruah? La escritura quiástica a través de la menorá nos representa esa estrecha conexión que en Bikurim ha resucitado Yeshua y en Yom Teruah resucitarán los que son de Yeshua. No existiría un Yom Teruah si Bikurim no se cumpliese con Yeshua, amados. Ahora, vamos a ver, vamos a pedirle a alguno de mis hermanos que pueda leer el libro de Daniel, capítulo 12, versículo del 1 al 2, para que seamos más concretos en los tiempos. Amén. Yo. Amén. A ver, aquí ya lo tengo, Ya lo tenía y me pasé. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Amén. Pero pueden leer desde el No versículo leí el 1, 1. pensé que era 12:1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Amén. Entonces es allí donde podemos ver los tiempos fijados. ¿Ok? Esto es algo de lo cual Pablo también habló en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, cuando dice de que entonces será quitado aquel que impide que se presente el Mashiach. Muchas veces se nos explicó que esa era la iglesia, que ese era el Ruach HaKodesh, pero finalmente entendemos que según los textos es Miguel. Será levantado, será quitado Miguel y vendrá el gran tiempo de angustia, el cual nunca ha habido desde el principio hasta el fin, como lo estoy parafraseando, como dice el libro de Daniel. Algo que también tenemos que ver es que Yeshua en Mateo 24 vuelve a decir, entonces habrá gran tribulación, la cual nunca ha habido, ¿verdad? Es un paralelismo con lo que expresa el versículo 1 de Daniel 12. Y luego Yeshua dice, entonces los días serán acortados, porque si no, nadie sería salvo. Por amor a los escogidos, si no, nadie sería salvo. Es decir, los escogidos están allí en la gran tribulación. Pero lo que nos expresa después es que muchos serían redimidos en ese tiempo de angustia. El libro de Daniel es claro. Allí en algunas traducciones dice serán librados, serán libertados. Mas la palabra enfática es que serán redimidos. ¿Quiere ser redimido? Es venir a la salvación a través de Yeshua. Y precisamente dice que entonces después de ese tiempo de angustia es cuando vendrá la resurrección.
Hay dos tiempos de resurrección, no un tercero, como muchos quieren decir. Rapto secreto, la segunda venida de Yeshua y la resurrección para vergüenza perpetua. No, solamente hay dos, como lo dice Daniel. Y esos tiempos de resurrección de los muertos es precisamente para aquellos que durmieron en Yeshua, que serán resucitados en Yom Teruah, en su venida, y luego tenemos los para resurrección de vergüenza perpetua, son aquellos que resucitarán después del milenio para ya ser sentenciados en su condena y ser borrados en sus conciencias finalmente. ¿Ok? Ahora, hermanos, para poder ir finalizando, vamos a ver que nosotros somos ese Omer. ¿Ok? La cebada, ¿cómo debe estar para ser cosechada? Tiene que estar madura. Para presentar un Omer, la cebada tiene que estar madura. Es por eso que no se entiende cómo hubo mucha gente que celebró Pesach, Hamatzot, y Purim, un mes antes. Es decir, aquí llegaron antes, cuando la cebada todavía no estaba madura, cuando la cebada no estaba big. Van a llegar a Shavuot cuando el trigo no esté listo. Van a llegar a Sukkot cuando los frutos todavía no puedan ser cosechados. Y eso es un tremendo desorden. ¿Ok? Vamos a darnos cuenta, amados, que la cebada madura es conocida por su fruto. ¿Cómo es una espiga madura? La espiga madura está en posición de reverencia, está en posición de humillación. No está erguida como la verde. La que está verde está erguida, ¿verdad? Como muchos hoy día plantan sus calendarios, plantan sus tiempos y no están en reverencia, en observancia a lo que Adonai nos transmite, a lo que Adonai nos deja. Entonces, una cebada madura está en reverencia, en humillación, está hacia abajo, ¿verdad? ¿Y esto qué nos representa? Que Yeshua mismo nos ha dicho que por sus frutos los conocerán. O sea, somos comparados a ese Omer, a esa espiga. Un Omer verde es aquel que está erguido, aquel que no se humilla ante la presencia de Adonai, ante su Torah, ante sus tiempos, ante el Mashiach. Mientras que el que está maduro, ¿verdad? ¿Cómo lo reconocerán los malajim? A los que están maduros, a los que son cizaña, precisamente porque la cebada madura, la espiga madura, el trigo maduro, todas aquellas cosechas, los frutos maduros, son aquellos que están en reverencia hacia Adonai y no erguidos como los granos verdes. ¿Ok? Esto es algo que tenemos que considerar. Este es el tiempo, amados, en el cual nosotros tenemos que humillarnos más, buscar más diligentemente al Eterno, que seamos como Yeshua, ¿verdad? Adonai mismo se humilló a sí mismo para habitar entre su creación. Vemos que el todo que era su creación, ¿cómo Adonai podría habitar en ella? Humillándose a sí mismo. Que ya Él haya venido a estar entre nosotros, significa que Él se humilló a sí mismo, amados. Y eso es el ejemplo que a nosotros nos ha dejado, que nos humillamos a nosotros mismos obedeciéndole a Él. ¿Por qué? Porque Él se humilló haciéndose obediente hasta la muerte. Vamos a ver ahora una pregunta para la noche, amados, para que podamos concluir con este estudio el día de hoy. Vamos a leer un texto antes de plantear la pregunta. Dice así: pasado el día de reposo, ¿verdad? El Shabbat semanal, al amanecer del primer día de la semana, vinieron Miriam Magdalena y la otra Miriam a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque el ángel de Adonai descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, de los guardias, temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Yeshua, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Adón, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos, y mientras iban,
a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Yeshua les salió al encuentro diciéndoles, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Yeshua les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. La pregunta es, si Yeshua es el Bikurim, ¿por qué fue a Galilea y no a presentarse al templo en Jerusalén? ¿Alguno de mis hermanos que quiera responder? Allí puede levantar la manito. Veo las Quedamos caritas que- mudos, hermanito. Amén. Por acá Denis dice yo, pero ya le dije la respuesta, así que no le crean, no le crean. A ver, espérame, hermano, porque este estudio, la verdad que está siendo de bendición para mi vida, ¿verdad? De grande edificación. Y estoy apuntando mucho, ¿verdad? Ya hasta mi mano se cansó. Pero espérame, analizo bien esa pregunta. Amén, amén. De todas formas, les voy a pasar el PDF para que lo puedan archivar y lo puedan guardar. A mí la verdad que igual me reveló muchísimas cosas elaborando este estudio, hermanos. Dicen que repitan la pregunta. Ah, Yo sí, de verdad, no, mejor espero la respuesta Amén. porque yo sí, de verdad, En no. síntesis, A en ver, síntesis, Con los discípulos a ver, ahí puede ser, hermano, porque fue a reunir como el fruto, ¿no? Todo bien. Amén. amén. Amén, amén. Amado, Bueno, siento entonces, que el corazón me está latiendo muy rápido, amado, ¿eh? amén. La hermana Paula también tenía la manita levantada, pero respondiendo a lo que dice Juan, también es una importante observación. Yo la verdad que no había notado eso. Amén. No sé si la hermana Paula también tiene la manita levantada. Oh, sí, perdón. Yo no sé si estoy bien, pero pienso que algo así estaba escrito de que antes de que él muriera, él dijo de que él destruiría el templo en 3 días. ¿No tendrá algo que ver con eso? De que él sería el templo y por eso no se presentó porque lo destruyó. Amén, amén. También tiene gran parte de cierto con lo que vamos a ver en la conclusión final. Muy buena respuesta, hermana Paula. Muy buena respuesta. Mi hermana Lore también tiene la manito levantada. Amén, hermanito. Shabbat Shalom a todos. No, sí, muy similar a lo que dijo la hermanita Paula. También pensé eso precisamente por... primero, pues encontramos la inspección que había hecho Yeshua en el templo y pues la lepra que encontró, que dijo que, pues vaya, lo mandó a destruir, que no quedaría piedra sobre piedra. Y como lo dijo la hermanita Paula, lo que él dijo, destrúyalo y en 3 días lo levantaré, haciendo alusión a su cuerpo, a él como tabernáculo de testimonio, como Mishkan. Eh, algo, no sé si por ahí vaya. Amén, amén. Por allí va precisamente. Mi hermana Elsie. Es que me sacó el internet y ya no sé si me escuchó o no, pero yo quería decir lo mismo, que era porque ya no había templo, porque que yo pensaba algo así de que como ya no había templo, pues cuando él murió, pues se cayó el templo y todo, y ya nomás nosotros íbamos a hacer el templo, no sé si sería algo así, pues, porque ya no había templo, pues. Y hermanito, ahorita que diga la respuesta, no sé si, es que apunté mucho también como 3 hojas, porque estaba muy interesante, como apenas estoy aprendiendo lo de las fiestas, y quería ver si cuando le puso generalidades, ajá, me faltaban apuntar unas cositas, y ya cuando tenga chancecita a ver si las puede poner otra vez para apuntarlas así súper rápido. Amén, amén. Les voy a pasar de hecho el PowerPoint para que lo puedan ver. Amén. Amén, muy bien, hermana Elsie. Muy buena observación. Y dijo, porque ascendería y ahí está el verdadero tabernáculo que vimos ayer. Va por aquí también. Hermana Elba. Amén, amén. Siento los latidos de mi corazón en la garganta, amado, con esta pregunta. Oye, no sé muy bien, pero no sé si tiene que ver por el pueblo gentil, por
la narración de la mujer samaritana, veo aquí que en Juan 4 dice que, bueno, la verdad no ubico muy bien los lugares, ¿verdad? Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria, entonces no sé si tenga que ver algo que tenga que pasar por el pueblo gentil, ¿verdad? No sé, es lo que me... Amén. Amén, amén. También es una muy buena observación, hermana. Pero bueno, si sintetizamos toda la respuesta, ¿verdad? Podemos encontrar precisamente que ya el templo no es que estaba destruido, el templo todavía estaba. El templo fue destruido en el año 70, o sea, aproximadamente casi 40 años después de la resurrección de Yeshua. Pero vamos a darnos cuenta que ese templo, ¿qué validez tenía a día de hoy? O sea, a ese momento en el cual Yeshua resucitó, pues precisamente ya no tenía validez. ¿Por qué? Porque tal cual como lo dijo Paula, lo dijo Elsie, lo dijo Lore, ¿verdad? Yeshua dijo que a los 3 días él construiría un nuevo templo, o sea, él sería el Mishkan. Pero también vamos a encontrar desde el punto de vista del cual escribió otro de los discípulos, que fue Juan precisamente, encontramos una respuesta. Dice allí, Yeshua le dijo, Miriam, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro, era Rabí. Yeshua le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Adón y que él le había dicho estas cosas. ¿Ok? Como podemos ver allí, tenía que subir ante Adonai. Y cuando nosotros pusimos precisamente las generalidades de las cuales la hermana Elsie recién me pedía que volviera a colocar la diapositiva, vamos a encontrar cuál era la finalidad de Akipurim, perdón, de Yom Kippur, de Bikurim, perdón hermanos, cuál era la finalidad de Bikurim, del día de primicias, de primeros frutos. Vamos a encontrar que la finalidad, el propósito de poder mecer el Omer, que era un grano reunido, era ser aceptos delante de Adonai. Y el que ahora oficiaría eso sería precisamente Yeshua. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que Caifás rasgó las vestiduras y el sacerdocio de Aarón fue traspasado al sacerdocio de la orden de Melquisedec, el cual está en Yeshua. Ya no tenía que presentarse delante del sacerdote para presentar los primeros frutos, sino que se presentaría delante de Adonai. ¿Por qué? Porque ahora el Cohen Hagadol sería el mismo y el templo se representaría también a través de Yeshua. Amén. Amén. Amén, hermano. ¿Qué versículos son los que están ahí? Esos eran el libro de Juan. Déjame ver, no me recuerdo bien. Eso era el libro de Juan. El capítulo no recuerdo, pero es casi los finales, cuando habla acerca de la resurrección de Yeshua. Ok, gracias, hermano. Amén, amén, amados. Y esto es importante que nosotros lo podamos comprender, que nosotros lo podamos ver, porque nos va a representar nuestra esencia y cuál es el propósito y la esencia en el día de Bikurim. Es que Yeshua, ¿verdad?, ya cumplió esa fiesta. Es lo que nos permite a nosotros poder ser inmersos en su muerte, en su resurrección, tener vida eterna. Eso es lo que nos permite a nosotros, amados, que en el día de Yom Teruah tengamos puesta nuestra esperanza, porque así como Yeshua resucitó en Bikurim, también nosotros, en el mismo brazo de la menorá, resucitaremos los que somos de él, los que resucitaremos cuando escuchemos el sonido de chofar tocar. Amén. Así que esa ha sido la administración. Y si alguno de los hermanos tiene alguna pregunta, si quiere hacer algún aporte, este es el momento. Yo mientras por acá voy a poner las generalidades que me pidió la hermanita Elsie. Yo, hermanito. Amén, amén, hermana Lore.
Bien, hermanito, pues antes que nada, muchísimas gracias, hermano. De verdad que sí, como dijo el hermanito Juan, ha sido bastante revelador estudio, hermanito. Fíjese cómo el Eterno responde oraciones. Cuando estábamos viendo Apocalipsis, justamente también el Eterno me mandó, digo, obviamente sabemos, ¿no? Que las fiestas tienen mucho que ver porque el Eterno se ha movido en sus fiestas bíblicas, pero estábamos hablando exactamente de la fiesta de Bikurim, de Shavuot y de Sukkot, y hubo una pregunta que me hizo la hermanita Elsie que me dice, bueno, entonces va a venir, porque la hermanita Elsie no ha estado en las fiestas de Yom Teruah, me dice, entonces va a venir en un Bikurim, y le digo, no, que fue donde nos quedamos, dije, el Eterno revelará y siempre el Eterno es